Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos también en fin de semana, en donde hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Así que vamos a iniciar directamente con el informe que nos llega desde Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos reporta. Hola, buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos informa hoy que 527.000 nuevos casos de COVID-19 han sido confirmados en el mundo en las últimas 24 horas, con lo cual el número acumulado de personas infectadas se eleva a 217 millones, mientras que las muertes han llegado a 4,5 millones en 20 meses de pandemia. La vacunación a nivel mundial ha supuesto que más de 5.200 millones de dosis han sido administradas, lo que representa ya más de la mitad de la población mundial. Pero la realidad es que el 75% de esas vacunas siguen siendo utilizadas únicamente en 10 países. Ayer Alemania ha dado un paso adelante en este sentido al anunciar que de aquí a fin de año donará 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que serán destinadas a países que tienen escaso acceso a ellas. Esta será la segunda gran contribución que hace Alemania para aliviar este problema de desigualdad en el acceso a esta herramienta, que es vital si se quiere poner al coronavirus bajo control. Alemania ha dicho que una parte de esta nueva donación será canalizada a través del mecanismo COVAX, que trabaja para que los países de menores recursos puedan vacunar a los grupos de mayor riesgo, como trabajadores sanitarios y personas mayores. Hay que recordar que muchos países en varias regiones del mundo siguen sin poder vacunar a estos llamados grupos de riesgo justamente. Alemania ha dicho que la otra parte de la entrega se realizará a través de acuerdos que firmará directamente con países. Por otra parte, hoy han publicado en la revista científica de Lancet, un grupo de expertos, los resultados de un estudio que corroboran que la posibilidad de que las personas vacunadas con la pauta completa sean hospitalizadas al contraer la COVID-19 se reduce en más de un 70% frente a aquellos que no han sido vacunados. También se ha visto que aquellos que dan positivo después de ser vacunados con las 2 dosis tienen el doble de probabilidades de ser completamente asintomáticos. Además, el estudio indica que el riesgo de contraer COVID de larga duración, es decir, cuando los síntomas persisten después de 28 días de la infección, se reduce a la mitad entre los vacunados con la pauta completa. Todo lo cual nos quiere decir sobre los beneficios de poder recibir las vacunas que están disponibles contra la COVID-19. Ya llegando a América Latina, podemos decirles que la Organización Panamericana de la Salud acaba de advertir que se necesitan justamente 540 millones más de dosis de las vacunas para inmunizar al menos al 60% de la población en el continente americano. Pues hay que recordar que en este continente, en 4 de 10 de los 10 mayores países con casos de coronavirus están justamente en la región, donde el coronavirus ha sido también más letal que en cualquier otra parte del mundo. Hay que entonces recordar que la vacunación todavía está languideciendo en América Latina, donde más de un tercio de los países todavía no logran vacunar ni siquiera al 20% de las personas. Desde Ginebra informó para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco. Realizar pruebas permanentes a los alumnos en los espacios escolares sería una de las maneras como podrían controlarse y detectarse también de manera temprana algún caso y evitar contagios, es lo que dicen algunos especialistas. Llegó el día y millones de alumnas y alumnos de diferentes niveles educativos regresaron a las aulas en medio de una ola pandémica por COVID-19 alta sostenida. Los sistemas de salud de las naciones aseguran que los protocolos establecidos para prevenir brotes internos son eficaces y seguros. Aún así, hay incertidumbre debido a las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2 que caminan más rápido que las políticas públicas en salud pública establecidas para la emergencia sanitaria internacional.
Alfa, Delta y Gamma son de mayor preocupación, ya que desde el inicio de verano han ocasionado un dolor de cabeza para los científicos y ante un retorno a clases también de alta necesidad, de acuerdo con organismos internacionales que analizan el desarrollo educativo. En este regreso a clases, las medidas establecidas en cada uno de los protocolos de los países deberán ser uniformes para prevenir una alta incidencia de enfermedad muerte en la población infantil. Las estadísticas sobre COVID-19 en niñas, niños y adolescentes muestran una alta incidencia de contagios en este verano, contrario a la ventana del año pasado, ya que todos los planteles educativos cerraron sus puertas. 2021-2022 será un año escolar de alta observancia, vigilancia, monitoreo y evaluación permanente para identificar casos COVID-19. Algunas naciones regresan con un porcentaje medio de su población escolar vacunada, contrario a otros países, en donde ni siquiera alcanzan el 20% de su población adolescente y juvenil inmunizada. Además, los más vulnerables por la edad son los de nivel básico. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 está disponible para la edad de 12 años y mayores. Requieren 2 inyecciones dadas en un intervalo de 21 días. La segunda dosis, si es necesario, se puede dar hasta 6 semanas después de la primera. De acuerdo con resultados de investigación de este biológico, muestra que tiene una efectividad de 100% en la prevención del virus de COVID-19 en niños y niñas de 12 a 15 años, de 95% en quienes tienen 16 años y mayores. Asimismo, se demostró tener una efectividad del 96% en la prevención de una enfermedad grave como es el virus de la COVID-19 causado por la variante Delta. Además, ya se están realizando estudios sobre el uso de la vacuna contra COVID-19 en niñas y niños. En este monitoreo permanente escolar de identificación de casos, las pruebas de detección del virus deberán ser aplicadas de manera constante, la prueba vírica y la prueba de los anticuerpos. La primera busca signos de infección activa y la prueba de anticuerpos busca signos de infección previa. En este camino a la escuela en medio de la pandemia COVID-19 es esencial activar todos los protocolos para prevenir riesgos graves en la población estudiantil mundial, informó Isaura López Villalobos. A propósito del tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana de la importancia de practicar estas pruebas de detección también a la población infantil. Cuando se va a realizar lo que llamamos hisopado nasal o nasofaringeo, se utiliza un hisopo de diferente tamaño, particularmente de diferente calibre. Un hisopo mucho más delgado, que le genere menos molestias a los niños, para tomar la muestra ya sea del exudado nasal o nasofaringeo, porque recordemos que se pueden hacer, por ejemplo, 2 tipos de pruebas que detectan la presencia del virus. Una de ellas es la RT-PCR, la PCR que conoce todo mundo coloquialmente, y la llamada prueba de antígeno. Esta segunda es una prueba que da un resultado muy rápido. En 15 minutos tú puedes tener un resultado de la prueba, y la PCR tarda aproximadamente entre 6 y 8 horas. A veces, por la cantidad de trabajo, los laboratorios entregan resultados un día después o varios días después. Ha llegado a ser tal la saturación que las PCRs tardan más tiempo, ¿no? Pero como tal, el proceso dura aproximadamente 3 horas como máximo, y los resultados están en 6 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra prueba? La prueba de antígeno se realiza en exudado nasal. El hisopo se introduce exclusivamente en la fosa nasal y hay que introducirlo hasta llegar a la región conocida como nasofaringe. Es decir, no se toma superficialmente, hay que introducirlo. Hay una técnica perfectamente establecida. Y la PCR se toma en exudado nasal
y exudado faríngeo. Ahí hay que hacer una toma en la nariz hasta la nasofaringe y otra toma directamente por la boca a la faringe. Y ya teniendo la muestra, entonces se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? En la prueba de antígeno, la detección se realiza en un cassette que nos da un resultado colorimétrico muy simple de leer, pero no se recomienda que ninguna de estas pruebas, la toma de la muestra, la realice alguien que no sepa hacerlo. Número 1, porque puede ponerse en riesgo. Número 2, porque una muestra mal tomada puede evidentemente alterar resultados. Y número 3, porque se puede lastimar la naricita o la nasofaringe del pequeño. Entonces hay que hacerlo con personal que está entrenado para ese propósito. Existen pruebas de PCR que pueden estar disponibles. El procedimiento como tal puede estar en media hora. Son equipos automatizados que sí generan lo que se conoce como termociclos, pero son tiempos acortados de cada procedimiento y todo está automatizado en un equipo compacto, y estas pruebas han tenido mucho éxito porque son igual de sensibles y específicas que las pruebas de PCR que se realizan a través de procedimientos tradicionales. Las dos son PCRs, es un tipo PCR compactado en tiempos, son muy buenas. No todo el mundo las tiene, me refiero a los laboratorios, no están disponibles en todo el mundo, pero son pruebas excelentes. Y la otra situación es que también, como fueron implementándose más y más laboratorios a nivel mundial para poder realizar estas pruebas, bueno, pues eso también disminuyó los tiempos de espera para un resultado, ¿no? Hay estudios de cero prevalencia, es decir, este tipo de detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2, que nos sugieren que en población juvenil, por ejemplo en México, ya se ha alcanzado hasta el 25% de pruebas positivas sin tener antecedente de vacunación. Entonces sería muy interesante la exploración en niños. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. Esta semana, sin duda alguna, una de las principales noticias fue el regreso presencial a las aulas en México y también en otros países de América Latina y algunos países de Europa, que por cierto algunos también ya se preparan para que una vez que concluya el verano se reabran las escuelas, los espacios educativos. Investigadores analizan esta enfermedad del COVID-19 entre la población infantil. España es uno de los países que más ha escrito sobre la población infantil y el nuevo coronavirus. Desde el inicio de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2, el papel de los niños como vectores de contagio se ha ido redefiniendo. En un primer momento fueron considerados importantes vehículos de transmisión, sobre todo por experiencia previa de lo que sucede con otros virus como la gripe. Estudios posteriores han cuestionado su capacidad de contagio, especialmente la de los menores de 10 años. Otros países que han hecho una descripción de síntomas de la COVID en la población infantil es Estados Unidos. Ellos han detallado que algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los niños son la fiebre y la tos. Una serie de 78 casos pediátricos de los Estados Unidos no presentaron fiebre. Otras manifestaciones clínicas reportadas son rinorrea, odinofagia, conjuntivitis, astralgias, mialgias, disnea, cefalea o irritabilidad, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y dolor abdominal. También se han reportado en los niños sobre todo manifestaciones cutáneas como signo clínico asociado a COVID-19, informó Rocío López Fonseca. ¿Cuáles protocolos son esenciales para este regreso a clases, el regreso presencial? De esto nos habló el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Una experiencia que debe
tomarse con muchísima precaución, con mucha vigilancia epidemiológica, en la que toda la comunidad educativa debe colaborar, y eso incluye al personal docente, incluye al personal administrativo, a los alumnos, por supuesto, y a los padres de familia también, porque los protocolos inician desde casa. Los protocolos incluyen el traslado, el transporte. Los protocolos incluyen el ingreso, la estancia durante la jornada escolar. El protocolo incluye el regreso e incluye ese seguimiento que se debe dar a cada niño en casa. El protocolo incluye todo lo relativo a prevención, pero también a detección oportuna, a propósito del tema de hoy. Una detección que se debe hacer cuando existen los mínimos indicios de sintomatología respiratoria, para que de forma temprana se pueda diagnosticar y además se puedan emprender acciones para evitar la transmisión adicional en el ámbito escolar. Doctor, esto que usted mencionaba va a ser fundamental para que se frenen, o más bien, no tanto frenar, sino más bien para impedir que se registren contagios al interior de las aulas. Claro. El poder avisar a tiempo si se ha tenido contacto con alguna persona enferma con COVID-19, claro, y evidentemente no enviar al niño o al adolescente a las aulas, doctor. Sí, no enviarlos en dos circunstancias. Uno, si inician con algún síntoma sugestivo de enfermedad respiratoria, pero dos, también si han tenido contacto con alguien con diagnóstico de COVID o con alguien con síntomas muy sugestivos de enfermedad respiratoria. Ahí es preferible que el pequeño se quede en casa, o si tiene síntomas, se ha llevado a recibir atención médica. Los niños y adolescentes se pueden infectar. Que existe probablemente un menor riesgo de infectarse porque se han encontrado en algunos estudios menos receptores al virus en las células de niños y adolescentes, en las células del árbol respiratorio de niños y adolescentes. Pero también Belén se ha descrito que la infección en niños y adolescentes tiene un comportamiento menos grave, es mucho menor el porcentaje de niños y adolescentes que pueden tener gravedad que los lleve al hospital o a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la proporción, por ejemplo, de el niño que entra a gravedad y que debe ir hasta una unidad de cuidados intensivos? 1 de cada 1000. 1 de cada 1000 niños que tienen COVID, lamentablemente terminan en una unidad de cuidados intensivos, pero no se compara con el 4 a 5% del adulto que tiene COVID. Esa proporción es verdaderamente abismal. Sí. Entonces, pero sí puede ocurrir gravedad, y aquí lo importante es que los padres siempre estén muy atentos a síntomas que pueden presentar estos pequeños para que oportunamente acudir al médico. El médico está capacitado y debe estarlo para detectar lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico que se presenta en estos pequeños y que puede ser un indicio de que este pequeño puede evolucionar a la gravedad, entonces para tomar medidas terapéuticas oportunas. Escuchamos ahora el informe de nuestro compañero Gustavo Adolfo de Canal TRO en Bucaramanga para que también nos actualice información de lo que está sucediendo hoy en Colombia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Empezamos con los datos, las cifras y la evolución, el control del coronavirus en territorio colombiano. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de este país, se generaron alrededor de 1.935 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 53.128 pruebas, 26.964 de PCR y 26.164
1.154 de antígenos. En el país, a la fecha, se han procesado cerca de 23.936.608 pruebas de coronavirus. Así las cosas, Colombia llega a 4.899.085 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 93 fallecidos más por este virus. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 124.567 casos. En las últimas 24 horas, además, se registraron cerca de 2.602 pacientes recuperados. Así ya son 4.729.909 los pacientes que a la fecha se han recuperado del COVID-19 en territorio colombiano. En total son 29.954 los casos que se mantienen activos en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció en las últimas horas que el próximo sábado iniciará directamente la vacunación para la población de 12 a 14 años. Por ahora, es la información que ofrecemos desde territorio colombiano. Un saludo para ustedes allá en México. La vuelta a las escuelas en España será presencial, menos distancia y el uso obligatorio de mascarillas. Abren la persiana en los colegios españoles. En unos días comienza la vuelta al cole de la normalidad, es decir, la vuelta a la presencialidad, a las ratios de alumnos más elevadas y a estar más juntos en las clases. La mascarilla seguirá siendo obligatoria para los mayores de 6 años, pero la distancia social se reduce de 1,5 metros a 1,20. Tenemos las ganas de poder arrancar de nuevo con la máxima normalidad posible, pero también somos conscientes y estamos también preocupados porque las diferencias que vamos a tener a la hora tanto de organizar los centros educativos como también de trabajar con la ratio antigua imponen también una serie de dificultades. Si aumentamos el número de niños por grupo, pues hay más niños que se pueden contagiar, más niños que hay que confinar y más padres que hay que confinar también, entonces eso puede causar más problemas. La Confederación de Padres y Alumnos prefiere que se sigan manteniendo los grupos como hasta ahora, aunque la decisión final la tendrán los gobiernos regionales. Mejora lo que es la convivencia escolar, mejora los resultados académicos, se ha demostrado en las etapas educativas que han estado en presencialidad 100% y además como una medida higiénico-sanitaria. La mayoría de los profesores están vacunados, más del 60% de los alumnos mayores de 12 años tiene al menos una inyección y el 16% la pauta completa. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta la siguiente historia. Se trata de Boris, un chico que analiza estadísticas de COVID-19. Boris Osman Martínez Vázquez convierte en números todo lo que hace. Toma decisiones con base en lo que le dicen las estadísticas y aunque trabaja en una empresa multinacional de agroquímicos, comenzó a analizar los datos de la COVID-19 en México por curiosidad y también porque ha tenido muchas pérdidas de seres queridos por la pandemia. Boris es de origen guatemalteco, estudió la licenciatura en química, hizo la maestría en dirección de empresas, un MBA, y el doctorado en liderazgo estratégico. Desde hace casi 15 años trabaja en temas relacionados con la mercadotecnia y ventas. Ha vivido en varios países. Cuando la pandemia comenzó apenas había llegado de Asia a México. Mientras sus amigos de Beijing le platicaban el estricto confinamiento por la COVID, acá escuchaba versiones oficiales como si esa enfermedad no tuviera importancia. Todavía leía los periódicos de Singapur, que hablaban de una situación grave, pero en México los datos oficiales no tenían sentido. Otros países que publicaban sus datos abiertos tenían un patrón. Después de los primeros 1,000 casos se había un crecimiento acelerado. Pero a lo que a otras naciones le tomaba una semana, México lo reflejaba casi un mes más tarde, incluso con la población sin usar cubrebocas. Así que la curiosidad fue el primer factor para hacer análisis de la pandemia. Luego fueron las pérdidas. A finales de marzo murió la hermana de un amigo de la infancia. Eso fue en Nueva York. Como vivió en Guadalajara, en México, en mayo supo que su amigo murió. En junio falleció el amigo que tuvo desde el kinder en Guatemala. No debo decir todos los meses, pero la peor parte fue en este año. Entre abril y junio perdí 5 tíos. Te digo, a mí sí me ha pegado mucho a título personal porque he tenido muchísimas pérdidas por mi historia de vida, que me ha tocado vivir en muchos países a lo largo de toda mi vida. Sabe que no tendrá el número final, ni nadie. Ya hasta perdió la cuenta de cuántas personas conocidas han muerto. Justo el día de la entrevista, supo que alguien más perdió la vida a causa de la COVID. Pero a título personal, realmente lo que me ha motivado, de primera parte matemática, después vivir todas estas pérdidas, y darme cuenta de que muchos amigos míos estaban creyendo la narrativa oficial de que todo está bien. Comencé a hablar con muchos de ellos y me daba cuenta de ello, ya para mediados del año pasado, que muchos de ellos creían la narrativa porque no tenían ningún lugar que les ayudara a entender qué estaba pasando con los números.
Ahora que el gobierno mexicano informó que los casos están bajando, Boris sabe que es arriesgado tratar de celebrar una disminución. El descenso que ya era visible el sábado pasado es muy bajo y ahorita todavía estamos en un punto peor del que estábamos en el pico de enero. Entonces, le decía, es arriesgado en ese momento tratar de celebrar una baja cuando matemáticamente es cierto que hay una baja, pero la situación es peor que la de enero. Por eso, cada noche descarga los datos abiertos y la sube a Tableau, una tecnología de visualización y de inteligencia de datos para que sus amigos puedan conocer más de la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Una pausa breve, regresamos con más información. En Sudáfrica detectaron una nueva variante del virus del SARS-CoV-2 con un número importante de mutaciones. Aún no se determina su gravedad. Conforme más personas van contagiándose de COVID-19, el virus va mutando cada vez más. Ahora se identificó una nueva variante en Sudáfrica. Científicos de ese país explicaron que lograron identificar una nueva variante del coronavirus que tiene un número preocupante de mutaciones. La variante nombrada como C12 se identificó por primera vez en mayo en 2 provincias sudafricanas que se encuentran en Johannesburgo y Pretoria. Desde entonces se han encontrado en otros 7 países de África, Oceanía, Asia y Europa. Explicaron los científicos que las mutaciones en el virus están asociadas con una mayor transmisibilidad y una mayor capacidad para evadir anticuerpos. Es importante destacar este linaje dada su preocupante constelación de mutaciones. Esta variante C12 evolucionó de C1, un linaje del virus que dominó las infecciones en la primera ola del virus en Sudáfrica a mediados de 2020. Estos hallazgos fueron publicados en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de ese país, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana de los protocolos a seguir en el regreso presencial a las aulas y sobre todo particularmente identificar los casos de enfermedades, no solamente de COVID-19. Es importante mantener y vigilar la salud tanto de los niños como de los adolescentes, pero también del personal educativo. Probablemente de la década de los años 40 a la fecha, se empezaron a establecer protocolos generales respecto de cómo detectar oportunamente brotes, de cómo detectar oportunamente epidemias, pandemias, porque a partir del surgimiento de la Organización Mundial de la Salud, también se establecieron normativas internacionales y en la normativa internacional sanitaria sí están establecidos algunos de estos lineamientos. Entonces, con relación específicamente a el ámbito escolar, se fueron determinando por lo menos aspectos básicos como el hecho de no permitir el que acudiera un alumno enfermo a actividades escolares, no solamente por síntomas respiratorios, sino cualquier otra sintomatología, precisamente con propósitos, primero, de que recibiera atención médica y segundo, de evitar la transmisión de alguna enfermedad al interior del plantel, respiratoria o gastrointestinal, predominantemente de esas dos categorías. Porque recordemos que también existen infecciones gastrointestinales que se pueden transmitir y generar brotes, como el caso de cólera, como el caso de amibiasis, como el caso de algunas infecciones virales que tienen origen en el tracto gastrointestinal, pero que pueden provocar enfermedad sistémica, como las hepatitis agudas tipo A o tipo E. Entonces, los códigos sanitarios
establecen el acatamiento de este tipo de medidas para evitar brotes, primero en ámbitos muy concretos, específicos, pero también en el nivel macro. En el nivel macro, Belén, depende de cada escenario y de cada patología, pero se utilizan variables que están epidemiológicamente bien establecidas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se conoce como los canales endémicos. Los canales endémicos son, de alguna manera, los parámetros o rangos entre los cuales la presencia de una determinada enfermedad se consideran bajo control, y que si no se rebasa ese canal endémico, se puede decir que está el panorama epidemiológico de dicha enfermedad estable. El patógeno puede estar circulante, pero en niveles de buen control. Canales endémicos es uno de estos parámetros que se utilizan. Y los canales endémicos, predominantemente para las enfermedades que ya tienen una permanencia, digamos, en una determinada comunidad. Pero también hay que identificar que existen regiones, países, localidades en donde esa enfermedad quizás no existía, por lo tanto no estaban establecidos los canales endémicos, porque las condiciones climáticas, ambientales, las condiciones sociales, etcétera, no eran propicias para determinada enfermedad. Aparece, y aunque sean pocos casos, eso puede ser una alerta. Entonces, es diferente una enfermedad que ya ha tenido permanencia a una enfermedad que nunca ha estado en una región determinada y en donde pocos casos pueden representar una alerta. También, Belén, decía, depende del escenario, porque hay patologías de rápida transmisión, pero además de muy alta letalidad. Ejemplo, tú debes poner en alerta sanitaria inmediata a una localidad, a una región, etcétera, etcétera, si identificas, por ejemplo, un caso de cólera, si identificas un caso de ébola, que es una enfermedad altamente transmisible, pero altamente letal. Más del 50% de las personas que padecen ébola pierden la vida. Y entonces, aún en lugares en donde la enfermedad ha existido, como brotes epidémicos, y hablo, por ejemplo, de África, algunos lugares específicos como Sierra Leona, etcétera, en donde aún la presencia de pocos casos de ébola en un sitio en donde ha existido ébola, inmediatamente genera alertas para cerrar cercos sanitarios y evitar la propagación. Hace un mes aproximadamente se generó alerta sanitaria en algunas regiones de África por la presencia del virus Marburg o Marburgo, que es un virus parecido al virus del ébola y que causa una enfermedad muy similar al ébola y también con una muy alta letalidad. Recordarás la película Epidemia. Bueno, la película Epidemia es una descripción cinematográfica de una epidemia del virus Marburg o Marburgo. Bueno, entonces, depende del escenario, depende de la patología. También, Belén, hay otros escenarios en donde tú tienes una determinada patología que ha llevado a la casi erradicación y te encuentras con 2 o 3 casos en una determinada región. Eso prende alertas sanitarias. Ejemplo, la polio. La polio es una enfermedad que está tendiendo a la erradicación. Lamentablemente sigue habiendo casos
de parálisis flácida febril y diagnósticos de polio en algunos lugares del mundo. Pero se ha logrado un alto control. Cuando en algún país han transcurrido años sin un caso de polio y se presenta un caso de polio, eso genera alerta sanitaria, un caso. Como pasó también con el sarampión, doctor. Como pasó con brotes de sarampión en Nueva York, como pasó con brotes de sarampión en Alemania, etcétera. Algo similar. Pero también, Belén, ahora veamos el escenario de enfermedades que estamos acostumbrados a ver en determinadas regiones. Te voy a poner el ejemplo del dengue. El dengue genera 380 millones de infecciones anuales, así de ese tamaño. La mayor parte son asintomáticas, de tal manera que a nivel mundial, año con año, se reportan solamente alrededor de 5 millones a 8 millones de casos anuales, pero la estimación es que se infectan 390 millones de personas. Si estos 4 a 8 millones de personas que año con año se reportan oficialmente, en un año se convierten en 15 millones de personas, eso puede representar una alerta sanitaria, porque se sale de un canal endémico que estábamos acostumbrados a ver a lo largo de meses o años. ¿Y por qué motivo? Porque si entonces se reportaron 15 millones de personas en un año, que es el doble de lo que venía observándose en los canales endémicos, eso puede ser reflejo de que en lugar de 380 millones de casos de infección anual, sea el doble realmente el que ocurrió, y entonces eso puede estar significando que para el siguiente año represente un crecimiento exponencial, y entonces por eso, aún con una enfermedad de muy alta prevalencia o incidencia en el mundo, se genere una determinada alerta sanitaria. Entonces, depende de la enfermedad, depende del escenario, depende de si era una enfermedad ya bajo absoluto control, casi erradicada, depende de todos esos factores. Y las vacunas han permitido a Dinamarca dejar atrás la COVID-19 mientras la crisis empeora en Italia y Francia. El avance de la vacunación lleva a Dinamarca a dejar de considerar la COVID-19 como una enfermedad crítica. El gobierno danés ha celebrado tener la epidemia bajo control y unas tasas de vacunación récord con el 80% de los adultos inmunizados. Por eso, desde el 10 de septiembre abandonarán algunas normas introducidas para la lucha contra los contagios, como la exigencia del pase COVID para acceder a algunos eventos. La otra cara de la crisis sanitaria está en Italia. La isla de Sicilia, con el mayor número de hospitalizados de todo el país, pondrá en marcha nuevas medidas contra el virus. Pasará a ser zona amarilla, lo que significa que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en interior y exterior y se restringen los aforos. Una señal de alarma, dicen las autoridades, que vuelven a imponer restricciones por primera vez en 2 meses. La situación no es mejor en Francia, donde 2 pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos tuvieron que ser trasladados en avión desde Marsella a Estrasburgo para descongestionar los hospitales del sureste. Y las Antillas también viven un periodo crítico que ha obligado a ampliar el confinamiento. París enviará a las islas personal médico y suministros este sábado. Croacia no tiene previsto cambiar o endurecer sus medidas sanitarias. Sin embargo, todo su territorio se ha tornado de color naranja en el mapa de la COVID del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A las zonas costeras que ya estaban en riesgo se suman partes del interior del país que antes estaban en color verde. Y en su vecina Serbia, cada vez más gente empieza a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, aunque el número de personas totalmente inmunizadas está lejos de ser satisfactorio. Las autoridades han hecho un llamamiento advirtiendo de que el 90% de los nuevos infectados son pacientes que no han recibido el fármaco. Nuestra última pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial.
La mitad de los adolescentes entre 12 y 17 años en Estados Unidos ya tienen al menos una dosis de la vacuna anti-COVID. El 50% de los jóvenes de 12 a 17 años ahora tiene al menos su primera dosis anti-COVID en los Estados Unidos. La tasa de vacunación entre los adolescentes está creciendo más rápido que en cualquier otro grupo de edad. Una forma clave en la que podemos mantener a los niños seguros y en la escuela es vacunando a más niños de 12 o más años, señaló el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients. Además, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, explicó que en las escuelas que cuentan con protocolos de seguridad, los casos en niños y adolescentes fueron aproximadamente 3,5 veces más bajos durante el pico de invierno en comparación con las tasas en la comunidad. Esta semana los CDC lanzaron herramientas para ayudar a las escuelas a planificar e implementar las pruebas de detección y para que los padres comprendan lo que deberían pedir y, de hecho, lo que esperan de sus sistemas escolares para mantener a sus hijos seguros. Sin embargo, Walensky lamentó que desafortunadamente muchas escuelas han optado por no implementar estas herramientas recomendadas. Así que este organismo sigue de cerca los casos y hospitalizaciones en niños al mismo tiempo que reabre la escuela, informó Elizabeth Ortiz. Expertos se unen para identificar formas efectivas de detectar a tiempo posibles epidemias o pandemias. La Organización Mundial de la Salud cada año publica una lista de 10 amenazas para la salud pública mundial. En 2019, el sexto ítem de la lista era la diseminación de patógenos con efectos adversos para la salud humana y el segundo era el temor a una pandemia como la de la influenza de 2009. El 1 de enero de 2020 en China se anunció la identificación y diseminación de un nuevo virus respiratorio bautizado como el SARS-CoV-2 que desató la pandemia actual. Científicos advierten que vendrán más pandemias como esta. Según las estimaciones de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, estos eventos ya están sucediendo con mayor frecuencia. Se informaron más de 335 brotes de enfermedades infecciosas emergentes en todo el mundo entre 1940 y 2004, más de 50 por década. La tasa de brotes está aumentando y es más probable que estos se conviertan en epidemias y pandemias en los próximos años, debido a la globalización e interconexión mundial. La COVID-19 es altamente transmisible, pero tiene una tasa de mortalidad mucho menor en comparación con otros virus. Por esta razón, y para implementar programas de respuesta más efectivos, seguros y rápidos, fue creado el grupo de 6 expertos convocados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y el Harvard Global Health Institute. El grupo se llama Preventing Pandemics at the Source. Tienen como objetivo identificar las formas más efectivas de prevenir nuevas enfermedades infecciosas que tengan origen animal. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, quien fue invitado por la Universidad de Harvard a participar del proyecto, dijo que la idea es ayudar a la universidad a determinar los actores que pueden desatar una pandemia, hacer una caracterización de cómo salta un patógeno de un animal a un ser humano y qué roles juegan factores como la deforestación, la agricultura industrial y los mercados de animales silvestres, entre otros. Explicó el especialista que la contribución de estos grupos de rastreo es que se harán recomendaciones para evaluar la evidencia y minimizar esos saltos de virus de animales a humanos. La influenza, la rabia, la gripe española, el MERS en Oriente Medio, todas son enfermedades zoonóticas y su origen han sido las ratas, los camellos y otros animales, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una revisión de cómo avanza la vacunación en el mundo. México ha llevado un buen ritmo en los últimos 3 meses y medio en la vacunación, en algunos momentos logrando hasta 1.200.000 dosis en un solo día. Y si se aplicara ya la totalidad de las dosis recibidas, podría estar llegando México al 70% aproximadamente de su población adulta, entendiendo por arriba de 18 años de edad, con al menos una dosis de la vacuna. En estos momentos estamos en alrededor del 65% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis de la vacuna, Belén. Y que, por cierto, dicho sea de paso, doctor, ha sido la población joven
a partir de 18 años que han respondido de manera muy efectiva a la convocatoria, doctor. Qué bueno. Sí. Qué bueno, sorprendentemente. Y fíjate que lamentablemente un grupo de edad correspondiente a la década de los 50 a los 60 años de edad, estadísticamente son los que han dejado más pendiente el tema de la vacunación, con aproximadamente 28% de personas en este grupo de edad que no han atendido a la vacunación cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Ojalá y los rezagados de todos los grupos de edad atiendan lo antes posible, porque eso nos va a permitir lograr mayor control de la pandemia en México y en cualquier parte del mundo, porque además la reticencia a vacunarse no es privativo de México, es algo que está ocurriendo en muchos países en el mundo, Belén. Oiga, doctor, y quizás sea también en parte porque este grupo poblacional al que usted se refiere se ha dejado quizá influenciar por todos estos mitos alrededor de las vacunas. Seguramente. En esta etapa donde les correspondía vacunarse fue cuando más, pues ahora sí que más invadidos estuvimos por la infodemia, doctor. Sí, lamentablemente, Belén. Y lo que comentábamos hace unos días en esta mesa de trabajo, los casos graves que se están viendo en el país, que están requiriendo hospitalización, etcétera, la gran mayoría no están vacunados. Así es, independientemente de los grupos de edad. Cuando se habla de RBD, se refiere a la parte más específica de la proteína espicular, que es, se conoce como determinante antigénico, el que se une a el anticuerpo o el que se une en su momento al receptor celular a la célula que infecta SARS-CoV-2. Entonces, es una buena noticia, indudablemente. Habría que revisar con detalle publicaciones sobre los ensayos de fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, para identificar el sustento de esta decisión que ha tomado COFEPRIS de dar el aval técnico para esta vacuna. Pero seguramente hay alguna información interesante detrás de todo esto, porque Cuba ha sido un país con buena tradición en cuanto al desarrollo de biológicos. Es una opinión técnica que seguramente solicitó Cuba de un tercero acreditado para que este tipo de opiniones técnicas den sustento, por ejemplo, al desarrollo de ensayos clínicos, o den sustento incluso a las peticiones futuras de autorización para uso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Oye, doctor, ¿y esta vacuna es similar a qué otra? ¿Qué plataforma están utilizando? Belén, es similar a... ¿Alguna de creo que a la por ahí? Creo que a la vacuna de Sinovac, que lo que tiene es lo que utiliza es un recombinante de la proteína espicular. En este caso es un recombinante de la fracción que se une a receptor, la fracción conocida como RBD. Y creo que es de plataforma similar a Sinovac. Lo reviso para decírtelo con detalle. Que sería una de las más tradicionales, ¿no, doctor? De las plataformas tradicionales. Fíjate que no es de las más novedosas, porque las más novedosas son las de RNA mensajero, pero sí es novedosa en cuanto a tiempo relativamente, porque hay otras vacunas para otros patógenos que están desarrolladas de forma similar, como el caso de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que es una vacuna recombinante, una vacuna en donde lo que se utiliza es solamente una fracción del virus, en este caso el antígeno B de superficie del virus de la hepatitis B,
Bueno, de forma similar, en este otro caso, lo que se utiliza es la proteína espicular y más específicamente esa pequeña fracción de la proteína espicular, que es el receptor de alta afinidad o determinante antigénico de alta afinidad. Una buena noticia nos llega desde Brasil y es que vaya que este país ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia, al menos en América Latina. Finalmente registraron el menor número de muertes por COVID-19 en 9 meses. Brasil registró en la última jornada 266 nuevas muertes por coronavirus, el menor número para un día en poco más de 9 meses. Las autoridades sanitarias afirmaron que el total de víctimas ya roza las 580.000. El país suramericano no registraba un número de muertes diarias tan bajo desde el 22 de noviembre del año pasado, cuando fueron contabilizadas 184 víctimas. De acuerdo con el boletín divulgado este lunes por el Ministerio de Salud, el país también registró en las últimas 24 horas 10.466 nuevos contagios de COVID, igualmente el menor número en casi 10 meses, y con lo que el total de casos superó los 20.75 millones desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con los expertos, la caída en las cifras de muertes, contagios y hospitalizaciones en la mayoría del país se debe a los avances en la campaña de vacunación. Las cifras del Ministerio de Salud indican que Brasil ya aplicó 189.6 millones de vacunas y que 129.5 millones de brasileños recibieron las primeras dosis de alguno de los inmunizantes y 60.1 millones completaron el ciclo de inmunización. Cerramos con estas cifras que no dejan de preocuparnos y de recordarnos que esta pandemia no ha terminado y que debemos seguirnos cuidando. Más de 4.5 millones de muertos por COVID-19 en todo el mundo. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, la cifra global de muertos por la COVID-19 superó este lunes los 4,5 millones. En total se han registrado más de 216 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020. Estados Unidos es el país con mayor saldo mortal, con más de 637.000 fallecidos, seguido por Brasil con 579.000 e India con 438.000 muertos, de acuerdo a los datos del Centro Universitario Estadounidense. En las últimas semanas, los casos han vuelto a repuntar en Estados Unidos con la llegada de la variante Delta, especialmente contagiosa, mientras que se ha ralentizado el ritmo de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la creciente disparidad en el acceso a las vacunas como uno de los principales riesgos para controlar la pandemia. De 4.000 millones de dosis administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial, advirtió el organismo. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces.